El sonido de aquella bofetada aún me explota dentro de la cabeza como un disparo en una habitación cerrada. No fue solo el golpe contra la mejilla de mi hija lo que heló la mesa entera, fue el silencio que vino después, denso, espeso, casi criminal. Estábamos reunidos para una cena familiar aparentemente tranquila cuando mi yerno, con los ojos encendidos de furia, se levantó de su silla y le cruzó la cara con la mano abierta. Vi la cabeza de mi hija girar por la fuerza del impacto. Y entonces ocurrió lo impensable. La madre de ese hombre sentada a su lado aplaudió. Aplaudió como quien celebra un acto de justicia. En ese instante supe que algo irrevocable estaba a punto de comenzar. Mi hija no lloró de inmediato. Se quedó inmóvil, con la mano cubriéndose la mejilla ardida, los ojos abiertos de par en par, como si el alma se le hubiera quedado suspendida en el aire. Yo me levanté lentamente, sin gritar, sin mover una silla, sin golpear la mesa. Tenía el corazón galopando dentro del pecho, pero mi voz no me tembló. Miré a todos los presentes, a los que bajaron la cabeza, a los que fingieron no ver, al agresor que aún respiraba con rabia, y a la mujer que acababa de aplaudir la violencia como si fuera un espectáculo. Sin decir una palabra, saqué el teléfono del bolsillo y marqué un número que llevaba años sin usar. La mano de mi yerno todavía estaba en el aire cuando habló su madre, con una sonrisa torcida. Eso le pasa por contestona. Nadie reaccionó. Nadie, ni los otros invitados, ni siquiera los que sabían desde hace años lo que ocurría puertas adentro. El aire olía a comida recién servida y a miedo mal disimulado. Mi hija seguía de pie, temblando en silencio. Yo terminé la llamada. Guardé el teléfono con calma y dije solo una frase. Nadie salga de esta casa. Ellos me miraron con desprecio. No tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Mi yerno rió con soberbia. ¿Y tú qué vas a hacer, viejo?, me lanzó con burla. Yo no le respondí. Me acerqué lentamente a mi hija. Le coloqué una mano en el hombro. Sentí su cuerpo duro, rígido, como una estatua quebrada por dentro. La miré a los ojos. En su mirada vi años de silencios, de gritos ahogados, de noches encerradas en el baño llorando sin que nadie acudiera. Vi también el miedo de una mujer que ya no sabe cómo pedir auxilio porque pedirlo tantas veces sin respuesta termina apagando la voz. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. La perilla de la puerta principal comenzó a girar lentamente. El sonido metálico retumbó en el comedor como un presagio. La suegra de mi hija dejó de sonreír. Mi yerno dio un paso atrás. Yo no me moví. La puerta se abrió de golpe y dos hombres entraron con pasos firmes, seguidos por una mujer de traje oscuro. No levantaron la voz, no empujaron a nadie, solo mostraron sus credenciales. La palabra autoridades cayó sobre la mesa como un martillo. Recibimos una llamada por violencia doméstica en tiempo real, dijo uno de ellos con tono seco. El rostro de mi yerno se transformó. Quiso negar lo ocurrido, pero mi hija, por primera vez en años, habló antes que él pudiera hacerlo. Sí, dijo con la voz quebrada, me acaba de golpear. Yo sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones después de décadas. La madre de mi yerno se levantó indignada, gritando que todo era un malentendido, que su hijo solo había querido corregirla. Aquella palabra corregirla me atravesó como una cuchilla. Uno de los agentes le pidió que se calmara. Ella se acercó a mi hija y sin pudor volvió a levantar la mano. No llegó a tocarla. El agente la detuvo en seco. «Señora, aléjese ahora mismo», ordenó. La escena se quebró definitivamente. Mi hija comenzó a llorar. Un llanto profundo, largo, contenido durante demasiado tiempo. La mujer de traje se acercó a ella, la cubrió con un chal y le habló con una dulzura que yo no había podido ofrecerle antes, no por falta de amor, sino por ignorancia, por incredulidad, por miedo a confirmar lo que siempre estuvo frente a mis ojos. Yo a mis 68 años acababa de entender que el silencio también puede ser una forma de violencia. Los agentes separaron a mi yerno de la mesa. Él gritaba, insultaba, juraba que todo era un complot. Nadie le creyó.
La bofetada estaba aún dibujada en el rostro de mi hija, roja, marcada, visible. La prueba no se podía borrar. La suegra lloraba ahora, pero no por mi hija. Lloraba por su hijo y por el control que acababa de perder. La casa entera temblaba de tensión. Uno de los agentes me miró. «¿Usted realizó la llamada, señor?», me preguntó. Asentí. «Sí, y no fue la primera vez que debía hacerlo», respondí. Mi voz salió grave, cansada, pero firme. Me pidió que declarara luego. Yo acepté. Sabía que ya no había marcha atrás. Mientras se llevaban a mi yerno a un costado para interrogarlo, mi hija cayó de rodillas frente a mí. «Perdóname, papá», lloraba. «Perdóname por no haberte dicho nada». Yo me agaché con dificultad y la abracé con la fuerza que aún me quedaba. No había reproches en mi pecho, solo una culpa antigua por haber tardado tanto en ver claramente. La suegra, viendo que ya no tenía el control de la situación, empezó a gritar que yo era un entrometido, que había destruido a su familia. Me acerqué a ella con calma. «No, señora», le dije mirándola a los ojos. «Su familia se destruyó cuando usted aplaudió un golpe». No respondió. Su mirada se perdió. Esa noche, mientras los agentes tomaban declaraciones, supe que ninguna comida volvería a saber igual. La mesa seguía puesta, los platos aún calientes, pero ya no éramos los mismos. Había una verdad expuesta sobre la madera, una verdad que había estado escondida demasiado tiempo bajo manteles de apariencias. Cuando finalmente se llevaron a mi yerno del lugar escoltado, mi hija se aferró a mi brazo como cuando era pequeña. Yo sentí el temblor de su cuerpo recorrer el mío entero. Afuera, las luces de la patrulla encendidas teñían la calle de rojo y azul, y yo entendí con una claridad dolorosa que esa sola llamada que hice había cambiado el curso de muchas vidas. Pero también supe algo más. Lo que estaba por venir sería aún más desgarrador, más revelador y más peligroso de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Porque aquella llamada no había sido un impulso. Había sido el primer movimiento de una verdad que llevaba años esperando salir a la luz. Y apenas era el comienzo. El portazo de la patrulla al llevarse a mi yerno retumbó en la casa como un eco final. Nadie habló durante varios segundos. El comedor, que minutos antes había sido un escenario de violencia y miedo, quedó suspendido en un silencio espeso, interrumpido solo por el llanto entrecortado de mi hija. Los agentes seguían dentro, tomando notas, observando cada gesto, cada objeto, cada rincón como si la casa misma fuese ahora una prueba muda. Uno de ellos se acercó a mí y me pidió que relatara con detalle lo que había ocurrido. Yo hablé sin adornos, sin dramatismo. Dije cuándo comenzó la discusión, cómo se levantó mi yerno, cómo alzó la mano y la descargó contra el rostro de mi hija. Expliqué también el aplauso de su madre, ese gesto que aún me quemaba por dentro más que el golpe mismo. El agente anotaba sin levantar la vista. Mientras tanto, la trabajadora social se sentó junto a mi hija. Le hablaba despacio, con una voz suave que parecía devolverle un poco de aire a sus pulmones. Yo observaba aquella escena con una mezcla de alivio y dolor. Por fin, alguien la escuchaba sin interrumpirla, sin juzgarla, sin minimizarla. La madre de mi yerno seguía de pie, caminando de un lado a otro, murmurando maldiciones contra mí. «Esto no se va a quedar así», repetía como una amenaza vacía. Nadie le prestaba atención. Había perdido el control del escenario, y eso era algo que jamás había sabido soportar. Cuando terminaron las primeras declaraciones, uno de los agentes anunció que mi yerno quedaba formalmente detenido por agresión agravada en contexto de violencia familiar. Su madre gritó, se abalanzó hacia el pasillo intentando seguirlo, pero fue detenida antes de cruzar el umbral. «Usted también será citada a declarar», le informaron. Sus gritos se transformaron en sollozos de rabia. La casa comenzó a vaciarse poco a poco. Vecinos curioseaban desde la vereda, fingiendo no mirar. El murmullo ya estaba afuera, creciendo como una bola de nieve. Yo sabía que el barrio no tardaría en armar su versión de los hechos, pero en ese momento poco me importaba. Todo mi mundo estaba concentrado en el temblor del cuerpo de mi hija entre mis brazos. Cuando por fin los agentes se retiraron, quedamos solos en el comedor. Platos fríos, copas a medio beber.
La silla vacía de mi yerno como un hueco que nadie se atrevía a mirar de frente. Mi hija alzó lentamente la cabeza. «Papá», susurró. Pensé que nadie iba a venir nunca. Esa frase me atravesó más que cualquier grito. «Esta vez sí vinieron», respondí. «Y no te dejaré sola nunca más». Ella bajó la mirada. Sus lágrimas caían sin ruido sobre el mantel manchado de vino. La llevé hasta el sofá y la cubrí con una manta. Tenía escalofríos. No solo por el golpe, sino por el derrumbe interno que se había desatado. Sus años de resistencia silenciosa comenzaban a resquebrajarse de golpe. «Tengo miedo», dijo con la voz quebrada. «Mucho miedo». «Yo también», respondí con honestidad. «Pero ahora el miedo ya no manda». Se recostó, agotada. Cerró los ojos por unos instantes, como si su cuerpo no pudiera sostener más tensión. Yo me quedé a su lado, sin saber exactamente qué decir. A veces, quedarse es la única forma de hablar. Horas después, cuando ya pasaba la medianoche, el teléfono de mi hija vibró. Era un mensaje de su suegra. Yo alcancé a leer por encima, palabras cargadas de veneno, amenazas, acusaciones. Mi hija apagó el teléfono con manos temblorosas y lo dejó sobre la mesa como si quemara. «Siempre fue así», murmuró. «Siempre me dijo que me iba a arrepentir el día que hablara». Sentí un nudo en el pecho. «Por eso no hablaste», deduje. Asintió en silencio. Me decía que nadie me creería. Susurró. Que era mi culpa, que yo lo provocaba, que los golpes eran correcciones. La rabia subió por mi garganta como un incendio. «Nadie tiene derecho a corregir con golpes», respondí. «Nadie». La abracé con cuidado, como se abraza a alguien que lleva mucho tiempo roto por dentro. Su respiración se fue calmando poco a poco. Pasada la 1 de la madrugada, sonó el timbre. Pensé que eran los agentes de nuevo, pero al abrir vi a un hombre que no esperaba. Era el hermano de mi yerno, un muchacho delgado con la mirada baja. «Vengo a buscar algunas cosas de mi hermano», dijo sin levantar la voz. Me pidió que pasara. «No es momento», respondí con firmeza. «Solo ropa», insistió. «Él va a pasar la noche detenido». Sentí un escalofrío al escuchar la palabra detenido. Era real. Ya no había vuelta atrás. «Mañana», dije. «Hoy no entra nadie más a esta casa». El joven asintió y se retiró sin discutir. Cerré la puerta con doble vuelta. Mi hija me miró. «Toda su familia siempre lo protegió», dijo. «Aun cuando sabían, eso también se va a terminar», respondí. Nos quedamos sentados en silencio un largo rato. Afuera, la calle volvía lentamente a su calma habitual. Adentro, el tiempo parecía suspendido. Al amanecer mi hija no había dormido. Yo tampoco. Preparamos café en silencio. Ella sostuvo la taza con ambas manos, como si necesitara sentir algo firme. «Papá», dijo de pronto. «Esto no empezó hoy». La miré con atención. «Empezó la primera vez que me empujó», continuó. «Hace años. Yo pensé que podía cambiar. Después pensé que podía aguantar. Después pensé que merecía lo que me pasaba. Cada palabra era una herida abierta». «¿Y su madre?», pregunté. «Siempre lo justificó», respondió. «Decía que yo era difícil, que debía agradecer que alguien me aguantara». Sentí que algo se me rompía por dentro. «No estaba sola», le dije. «Yo estuve ciego, pero ya no». Ella asintió con tristeza. «Ayer, cuando lo llamaste», dijo. Supe que ya no iba a poder volver atrás. «Nunca más volverás atrás», le aseguré. «Y si lo intentas, yo mismo te traeré de nuevo». Una lágrima le resbaló por la mejilla. «Gracias, papá». El sol comenzó a asomarse por la ventana, tiñendo la cocina de una luz pálida. Una nueva mañana estaba empezando sobre los escombros de la vida que mi hija había llevado durante años, y yo comprendí, mientras la observaba soplar el vapor del café, que aquella llamada no solo había detenido un golpe, había abierto una puerta que daría paso a verdades aún más oscuras, a secretos que todavía no habían salido a la superficie, porque el infierno de mi hija no empezaba ni terminaba en la mano de su esposo. Apenas estábamos viendo el principio. A la mañana siguiente, cuando el barrio aún despertaba con la normalidad ajena de un lunes cualquiera, mi hija y yo seguíamos sentados en la cocina, con el café frío entre las manos. La noche anterior había abierto una puerta que ya no podía cerrarse, y lo sabíamos ambos.
Ella miraba el borde de la taza sin parpadear, como si allí estuviera escrita toda su historia. Yo aguardaba, sin apurarla. Aprendí demasiado tarde que forzar las palabras también es una forma de violencia. «Papá», dijo por fin. Todo empezó poco después de casarnos. Su voz era un hilo tenso, sostenido apenas por la respiración. «La primera vez no fue una bofetada», continuó. «Fue un empujón. Discutíamos por dinero. Me empujó contra la pared. Después lloró, me pidió perdón, juró que nunca volvería a pasar. Yo apreté los dientes sin interrumpirla. Yo le creí», susurró. «Siempre le creí». Me contó cómo al principio los golpes eran aislados, casi accidentales. Un manotazo, un empujón, un objeto lanzado contra la pared. Luego vinieron las palabras humillantes, dichas con voz baja para que no dejaran testigos. «No sirves para nada. Nadie más te querría. Si te vas de aquí te mueres de hambre». Ella me miraba mientras hablaba, buscando en mi rostro la reacción que nunca había buscado antes. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté al fin, con un nudo en la garganta. Bajó la vista. «Al principio por vergüenza», respondió. «Después por miedo. Y al final, porque ya no sabía si seguía siendo una víctima o si era realmente culpable». Sentí que el aire me faltaba. «Su madre siempre estaba enterada», agregó. Yo pensaba que la iba a detener, pero no. Ella siempre decía que yo lo sacaba de quicio, que tenía que aprender a obedecer, que un hombre se respeta cuando se le teme. Cerré los ojos un instante. Comprendí entonces por qué aquel aplauso en la cena no había sido un impulso. Era la confirmación de un sistema entero construido sobre el golpe. «Cuando quedabas con moretones», murmuré. «Decía que me había caído», respondió. «Y tú siempre me creíste». Aquella frase me golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Recordé decenas de escenas en las que la vi llegar con mangas largas en pleno verano. Recordé excusas torpes, sonrisas tensas, visitas canceladas a último momento. Yo había elegido creer porque la alternativa era demasiado dolorosa. «Una noche», dijo de pronto, «pensé que me iba a matar». La miré con espanto. Había bebido mucho, me tiró al suelo y me pateó. Yo me arrastré hasta el baño y me encerré. Él golpeaba la puerta. Yo rezaba para que el pestillo aguantara. Su madre estaba sentada en el sillón del living. Lo escuchaba todo. No hizo nada. Sentí que mis manos temblaban. Cuando por fin se fue a dormir, continuó. Yo me miré al espejo. Tenía la cara hinchada, un ojo morado, y fue la primera vez que pensé seriamente en matarme, para no volver a ver ese rostro. El silencio se volvió pesado como plomo. «¿Qué te detuvo?», pregunté con la voz rota. «Tú», respondió sin dudar. «Pensé en ti. Pensé que si yo desaparecía, tú te quedarías solo con todas mis mentiras». No pude contener las lágrimas. Cada día decía, «Mañana me voy», siguió. Pero al día siguiente siempre había una amenaza nueva, una deuda nueva, un chantaje nuevo. Entonces comprendí que la violencia no había sido solo física, había sido económica, emocional, psicológica, una prisión construida con barrotes invisibles. «¿Y cuándo tu madre empezó a aplaudirlo?», pregunté. «Desde siempre», respondió. Solo que yo no quería verlo. Ella siempre lo admiró por dominarme. Me levanté de la silla con dificultad y comencé a caminar por la cocina como un animal enjaulado. Yo creí que había criado una mujer fuerte, dije con amargura. «Lo soy», respondió con firmeza. «Sobrevivir a todo eso también es ser fuerte». Pero me cansé de sobrevivir en silencio. Aquella frase me devolvió algo de aire. Salimos a caminar por el barrio. Mi hija llevaba gafas oscuras para ocultar la mejilla enrojecida por la bofetada de la noche anterior. La gente nos saludaba con educación, sin saber aún la historia completa. Ella caminaba a mi lado con pasos inseguros, como alguien que recién vuelve a sentirse en un mundo abierto. «Cuando te vi hacer la llamada», dijo de pronto, «pensé que estaba soñando. Pensé que no era real. Yo mismo dudé durante años de lo que veía», le confesé. «Pero anoche ya no pude dudar. Llegamos hasta una plaza pequeña. Nos sentamos en un banco. Lo peor de todo», susurró, «es que aún después de golpes y humillaciones, yo seguía esperando que cambiara. Seguía amándolo». «Eso no te hace débil», respondí. «Eso te hace humana».
Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin derrumbarse esta vez. Mamá murió creyendo que yo era feliz, dijo. Yo le mentí. Te mentiste a ti primero, dije con suavidad. Todos lo hacemos alguna vez por miedo a romper lo poco que creemos tener. Regresamos a casa al mediodía. La mesa de la noche anterior seguía parcialmente desordenada. Los restos de la cena aún estaban en el aire. Mi hija miró los platos con un gesto de repulsión. Aquí me golpeó, dijo señalando una silla. Yo apoyé la mano sobre el respaldo. Aquí terminó, respondí. Ese día una trabajadora social volvió a visitarnos. Habló largo rato con mi hija. Le explicó sus derechos, los pasos a seguir, las medidas de protección. Yo escuchaba desde el otro lado de la puerta. Por primera vez todo sonaba a futuro y no solo a pasado. Por la tarde sonó el timbre. Era una vecina con una bolsa de ropa limpia. Por si la necesitas, dijo con un susurro incómodo. Mi hija agradeció con una sonrisa débil. El barrio empezaba a enterarse, y con el rumor también empezaban a cambiar las miradas. Esa noche, cuando nos sentamos a cenar en silencio, comprendí que no solo estaba conociendo la historia de mi hija, estaba conociendo también mi propia ceguera. Cada palabra suya reordenaba mis recuerdos con una crudeza imposible de suavizar. Antes de dormir, me acerqué a su habitación. «Ya no estás sola», le dije desde la puerta. Ella me miró desde la cama. «Nunca debí estarlo», asentí. «Pero ahora ya no lo estás». Apagué la luz del pasillo y regresé a mi cuarto con el peso de su historia caminándome por los huesos. Comprendí con dolor que los golpes no solo le habían marcado la piel, le habían ido borrando lentamente la certeza de que merecía una vida distinta, y juré en silencio que, mientras me quedara aliento, nadie volvería a intentar convencerla de lo contrario. Al día siguiente de aquel despertar doloroso, mi hija y yo fuimos llamados a la comisaría para continuar con las declaraciones. Caminamos despacio por la vereda. Ella llevaba una bufanda ligera para cubrir la marca rojiza que aún persistía en su mejilla. Yo caminaba a su lado atento, como si cada sombra pudiera convertirse en una amenaza. No era miedo irracional, era la memoria reciente de una violencia demasiado real. Al llegar, vimos una escena que me revolvió el estómago. La madre de mi yerno estaba en la entrada, hablando con dos policías. Sus gestos eran exagerados, teatrales, como si buscara convencerlos con dramatismo en lugar de argumentos. Cuando nos vio acercarnos, entornó los ojos con un odio mudo. «¿Qué hacen aquí?», escupió con desprecio. «Ustedes son los que están destruyendo una familia». Me detuve justo frente a ella. «Una familia se destruye cuando alguien aplaude un golpe», respondí sin elevar la voz. Su rostro se desfiguró de rabia. «Mi hijo solo intentaba poner orden», dijo. «Esa mujer», señaló a mi hija sin pudor, «lleva años provocándolo, gritándole, faltándole el respeto. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que se dejara pisotear?» Mi hija bajó la mirada. Yo sentí el impulso de ponerme entre ellas. «No tiene permiso para hablarle así», le advertí. «Ella no es una víctima», gritó la mujer. «Siempre se hace la mártir, siempre manipulando a todos. Y ahora te manipula a ti, viejo tonto». Un agente se acercó de inmediato. «Señora, debe bajar la voz», le indicó, pero ella siguió. «¿Saben quién es mi hijo? Un hombre trabajador, un hombre que la mantuvo, que le dio un techo, que soportó sus ataques. La que debería estar detenida es ella». El agente miró a mi hija. «¿Quiere hacer una denuncia por amenazas?», preguntó. Ella me miró buscando en mi rostro una guía que llevaba años sin pedir. «Sí», respondí por ella. «Sí quiere». La madre del agresor abrió la boca, pero el agente la detuvo con la mano alzada. «Acompáñenos», ordenó. Mientras la conducían hacia adentro, seguía gritando. Gritos cargados de ese veneno que no empieza en la violencia física, sino mucho antes, en la mentalidad. Una mentalidad que había criado, moldeado y protegido a un agresor durante años. Dentro de la comisaría, mi hija declaró durante más de una hora. Yo la observaba desde la sala contigua. Cada palabra parecía arrancarle una parte de la piel, pero también una parte del peso que llevaba encima. La trabajadora social la alentaba a seguir. Cuando mencionó por primera vez la palabra humillación, bajé la vista. Cuando dijo vergüenza, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Y cuando habló del miedo a morir,
Me apoyé en la pared para no caer. Cuando terminó, la abrazó una de las técnicas del lugar. Yo no la había visto recibir un abrazo sincero en mucho tiempo. Al salir, la madre de mi yerno esperaba con los ojos hinchados, pero no de dolor. Era odio puro. «Espero que estén orgullosos», escupió apenas nos vio. «Mi hijo pasará la noche preso por culpa de ustedes». «Él está preso por decisiones suyas», respondí con firmeza. «No por las nuestras». Ella dio un paso hacia mí. «Viejo miserable», dijo entre dientes, «tú siempre fuiste un estorbo. Te metiste donde no te llamaban». «Me llamó el golpe que le diste tu hijo a mi hija», respondí. «Me llamó su llanto, me llamó su miedo, y también me llamó tu aplauso». Por un segundo pude ver cómo el rostro de esa mujer se llenaba de una furia enloquecida. Era la furia de quien se sabe descubierta, de quien ya no tiene poder. Un policía la interrumpió. «Señora, si continúa hostigando a la víctima y a su familiar, tendremos que escoltarla afuera». Ella se apartó de un tirón. «Esto no va a quedar así», murmuró. «Ustedes no conocen a mi familia». «Por desgracia, ahora sí», respondí. Salimos de la comisaría y respiramos aire fresco. Mi hija dejó escapar un suspiro largo. «Papá, yo no sabía que ella me odiaba tanto», dijo. «No te odia a ti», respondí. «Odia a cualquiera que no permita que su hijo mantenga el control». Caminamos unos pasos en silencio. «Ella siempre justificaba todo», continuó mi hija. «Decía que yo era dramática, que exageraba, que si él me gritaba era culpa mía, que si me empujaba yo me lo había ganado». «Eso es violencia también», dije. «Negar lo que ocurre, encubrir, minimizar». Ella asintió con un gesto pequeño. «Una vez», murmuró, «cuando él me dejó marcas en los brazos, yo se lo mostré a ella. ¿Sabes qué me dijo?» «¿Qué?» «Las mujeres fuertes no hacen escándalo por tonterías». Sentí un frío recorrerme entero. «No vas a volver a escuchar eso nunca más», le dije. Mientras nos dirigíamos a casa, mi hija se detuvo de golpe. «Papá», dijo con un hilo de voz, «¿y si ella intenta vengarse?» La miré con ternura y firmeza. «No temas», respondí. «Esta vez no estás sola y además», hice una pausa. «Ella cree que lo sabe todo, pero no tiene idea de lo que realmente estoy haciendo». Mi hija frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que debí hacer hace años», respondí sin entrar en detalles. «Protegerte». Cuando llegamos a casa, encontramos en el porche un sobre arrugado. Dentro había una nota escrita con letras apresuradas. «Si sigues hablando, vas a lamentarlo». Mi hija se cubrió la boca con las manos. Yo apreté el papel hasta arrugarlo del todo. «¿Ella?», preguntó con un hilo de voz. «Sí», respondí. «Su estilo es demasiado obvio». Guardé el sobre, no por miedo, por uso, porque cada pieza de esa mentira asquerosa me serviría más adelante. Pasamos la tarde en silencio. Mi hija dormía de agotamiento. Yo revisaba papeles, mensajes antiguos, registros, esperando la llamada que estaba seguro que llegaría. Y no me equivoqué. A las 6 en punto sonó el teléfono. Era un contacto que llevaba años sin marcar. Una voz firme, profesional, del otro lado. «Señor Gonzalo», dijo, «recibí su mensaje. Ya revisé todo. Su intuición era correcta. Hay algo más grande detrás de esto». Yo cerré los ojos. «Dígame qué encontró». La voz respondió, «No solo su yerno, también su madre. Ambos están involucrados en algo más que violencia doméstica». Se me heló la sangre. «Estoy listo», dije. La voz respiró hondo. «Entonces prepárese. Lo que viene ahora va a desnudar toda la verdad». Colgué. Miré la casa en silencio. Mi hija dormía. La noche caía, y lo peor estaba aún por revelarse. Aquella noche no dormí. Me senté en el comedor con una lámpara tenue encendida y una montaña de papeles desordenados frente a mí. Viejos recibos, mensajes impresos, capturas de pantalla, registros médicos que yo mismo había ayudado a pagar sin hacer preguntas. Todo aquello que durante años había sido solo preocupaciones sueltas, ahora formaba un mapa perfecto del infierno que mi hija había vivido en silencio. No era solo una historia de golpes, era una trama entera de control, de amenazas, de dinero sucio, de silencios comprados. Recordé con amargura cuántas veces él me pidió préstamos urgentes para tapar deudas que yo nunca entendí del todo.
Recordé también cuántas veces ella canceló visitas a último momento diciendo que estaba enferma. Ahora todo encajaba. Cada ausencia, cada excusa, cada manga larga en verano. Yo había estado pagando, sin saberlo, el escenario de su propia tortura. A las 3 de la mañana sonó de nuevo el teléfono. Era el contacto que me había llamado horas antes. La voz sonaba aún más grave. Gonzalo, entre lo que encontramos es delicado. Su yerno no solo es violento, está involucrado en movimientos de dinero ilegales, y su madre figura en varios de esos registros. Sentí que el aire se me iba del pecho. ¿De qué tipo de movimientos hablamos?, pregunté. Lavado, extorsiones, cobros por servicios de protección. ¿Y su hija? Estaba siendo usada como pantalla. Apreté los puños sobre la mesa. Ella sabía, sospechaba, pero no tenía pruebas, y cada vez que preguntaba, él la golpeaba. Colgué con el corazón desbocado. La violencia doméstica, que ya era un monstruo insoportable, ahora se mezclaba con algo aún más oscuro. Mi hija no solo había sido víctima de un hombre, sino de una maquinaria entera sostenida por su propia suegra. Al amanecer fui hasta la habitación donde dormía mi hija. Entré despacio. Ella respiraba profundamente, agotada. Por primera vez en años, dormía sin miedo de que alguien entrara a golpearla. Me quedé mirándola largo rato. Y supe entonces que mi llamada de la noche anterior no había sido impulsiva. Había sido la puerta hacia una verdad mucho más grande de lo que yo mismo imaginaba. Desayunamos en silencio. Yo la observaba como quien mira a alguien que regresa de la guerra. Ya no era la mujer rota de semanas atrás. Había algo distinto en su postura, algo todavía frágil, pero vivo. «Papá», dijo de pronto, «anoche soñé que gritaba y que alguien me escuchaba. Sentí un nudo en la garganta». «Ahora sí te escuchan», respondí. Ella asintió despacio. Cuando estaba por contarle todo lo que había descubierto, decidí detenerme. Aún no era el momento. Necesitaba que se fortaleciera primero. Lo que iba a saber podía terminar de quebrarla o convertirla en piedra, y yo necesitaba que estuviera de pie. Salimos a caminar un poco. El barrio ya murmuraba. Las miradas eran curiosas, cargadas de preguntas, pero nadie se atrevía a acercarse. El miedo cambia de bando muy rápido cuando la verdad empieza a salir. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Al volver a casa, encontramos otro sobre bajo la puerta. No era una amenaza esta vez. Era una citación judicial. La madre de mi yerno también sería llamada a declarar por encubrimiento. Sonreí con una calma extraña. El aplauso que había dado durante la bofetada estaba a punto de convertirse en su propia sentencia. Esa misma tarde, la trabajadora social nos informó que mi hija quedaba bajo resguardo legal. Una orden de restricción prohibía cualquier acercamiento del yerno o de su madre. Aquella hoja con sellos y firmas era por primera vez una defensa real. «Ya no puede tocarte», le dije entregándole una copia. Ella la sostuvo como quien sostiene un salvavidas. «Gracias, papá. Esto recién empieza», respondí. «Pero ya no caminas sola». Horas después mi contacto volvió a llamarme. «Tenemos algo más», dijo. «Grabaciones». «¿De qué tipo?» «De él hablando, admitiendo cosas, golpes, amenazas y negocios sucios». Sentí un estremecimiento. ¿Cómo las consiguió? Su hija las grabó durante meses, las escondía para que no se las encontrara. Tenía previsto usarlas para escapar, pero nunca se animó. Cerré los ojos con fuerza. «Tráigalas», dije. «Ya no va a escapar, ya va a hablar». Esa noche, cuando vi aquellas grabaciones, comprendí hasta qué punto mi hija había sido una prisionera dentro de su propio hogar. Su voz temblando mientras él la insultaba, los ruidos de golpes, las risas de su madre justificando la agresión. «Te lo mereces», se escuchaba decir. «Así aprenden las mujeres». Sentí náuseas, sentí ganas de romper todo, pero también sentí algo nuevo, una claridad peligrosa. Aquella gente no solo debía ser detenida, debía perder todo el poder que había construido sobre el miedo. A la mañana siguiente, acompañé a mi hija a la fiscalía. Entregamos las grabaciones, los documentos,
Cada prueba. El fiscal escuchaba con el ceño fruncido. Cuando terminó de revisar todo, levantó la vista. «Esto no es solo violencia doméstica», dijo. «Esto es una red criminal con múltiples delitos». Mi hija apretó mis manos. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora», respondió el fiscal, «la historia va a cambiar de rumbo». Al salir, mi hija lloró por primera vez de alivio. No de miedo, no de vergüenza, de alivio. Yo la abracé con torpeza, con la espalda cansada, pero con el alma erguida. «Papá», susurró. «Nunca pensé que alguien los enfrentaría de verdad». «Yo tampoco pensé que tendría que ser yo», respondí, «pero a veces la vida espera a que seamos viejos para que dejemos de tener miedo». Esa noche, mientras ella dormía tranquila, yo me quedé mirando la ventana. Sabía que aún faltaba lo peor. Que cuando el yerno y su madre comprendieran que su castillo de abusos se derrumbaba, intentarían algo desesperado. Pero también sabía que ahora yo tenía algo que ellos jamás tuvieron, la verdad completa. Y con la verdad en las manos, la venganza ya no sería de golpes, sería de justicia. El día de su declaración formal, amaneció con un cielo gris y una llovizna fina que no parecía querer mojar, solo entristecer. Mi hija se vistió en silencio. Eligió una blusa cerrada hasta el cuello y un saco que yo no recordaba haber visto antes. Sus manos temblaban apenas mientras se abotonaba. Yo la observaba desde la puerta sin decir nada. Había batallas que no se ganan con palabras previas, sino con la fuerza que se reúne en el trayecto. El taxi nos llevó hasta la fiscalía sin intercambiar una sola frase. El ruido de los limpiaparabrisas marcaba el ritmo de nuestros pensamientos. Cuando descendimos, ella respiró hondo, como si aspirara valor del aire húmedo. Yo le ofrecí mi brazo y lo aceptó. Caminamos juntos. En la sala de espera, el tiempo se volvió espeso. Un reloj antiguo marcaba los minutos con un tic-tac acusado, casi burlón. Había otras personas esperando, cada una cargando su propia historia invisible. Nadie hablaba, nadie miraba a nadie. Mi hija jugaba con el anillo en su dedo con nerviosismo. «Si no quieres entrar», empecé a decir. «Sí quiero», me interrumpió con firmeza. «Tengo que hacerlo», asentí. No pregunté más. Cuando la llamaron, se levantó con las piernas rígidas. Le di un leve apretón en la mano. La vi alejarse por el pasillo hasta desaparecer tras una puerta de madera oscura. Yo me quedé solo con mis pensamientos y ese miedo viejo y terco que aún no se había ido del todo. Los minutos se transformaron en horas. Yo imaginaba su voz temblando, sus recuerdos atropellándose unos a otros, su cuerpo reviviendo escenas que había tratado de borrar. Y entonces comprendí algo terrible. Mientras yo envejecía tranquilo creyendo que todo estaba bien, mi hija había ido envejeciendo a golpes. Cuando por fin se abrió la puerta, salió una mujer de traje. Se acercó a mí. «¿Puede pasar?», me dijo. Entré a la sala. Mi hija estaba sentada frente a una mesa, con un vaso de agua entre las manos. Sus ojos estaban rojos, pero su postura era distinta, más firme, más erguida. «¿Estás bien?», pregunté en voz baja. «Estoy vacía», respondió, «pero ya no estoy muda». La abracé con cuidado. El fiscal se levantó. «Su testimonio es clave», me dijo. «Ella ha dicho todo, con detalles precisos». Sentí un nudo en el pecho que no supe si era alivio o dolor. También mencionó algo que no sabíamos, agregó. La participación activa de la madre del agresor en varias intimidaciones. «¿Cómo?», pregunté. Mi hija bajó la mirada. «Yo no te lo conté antes, papá», dijo, «pero hubo noches en que ella estaba presente cuando él me golpeaba. No solo aplaudía, a veces le pedía que lo hiciera. Sentí que el suelo se me movía. Decía que yo necesitaba aprender», continuó, «que una mujer se forma con miedo. La rabia subió desde lo más hondo de mí como un animal salvaje. Eso ya está asentado en el acta», dijo el fiscal, «y hay testigos indirectos». «¿Qué sigue ahora?», pregunté. «Con esto la imputación se agrava», respondió, «y la orden de detención de la madre será solicitada en las próximas horas». Mi hija apretó fuerte el vaso de agua. Sus manos ya no temblaban, pero la mirada estaba nublada. «Ella siempre dijo que era intocable», susurró, «que nadie se atrevería a enfrentarla». «Todos creen ser intocables», dije, «hasta que alguien deja de tener miedo».
Salimos de la fiscalía cuando ya había oscurecido. La llovizna seguía cayendo como al amanecer. Mi hija caminaba despacio, cansada, como si el cuerpo entero le pesara después de haber soltado tantos años de silencio de una sola vez. De regreso en casa, se quitó los zapatos apenas entró y se dejó caer en el sofá. Yo preparé té caliente. Se lo llevé sin decir nada. Ella sostuvo la taza unos segundos antes de beber. «Papá», dijo de pronto, «ahora entiendo algo». «¿Qué cosa?» «Que yo misma también me había convertido en cómplice. Por callar». «Callar no te hizo cómplice», respondí. «Te hizo prisionera». Me miró con los ojos llenos de lágrimas que ya no bajaban. «Aún así», susurró, «hoy siento que volví a respirar». Esa noche durmió profundamente por primera vez desde que regresó a casa. Yo, en cambio, permanecí despierto mucho tiempo. La historia se movía ahora con una fuerza que ya no podía controlarse. Los engranajes de la justicia habían comenzado a girar, y todo lo que había permanecido oculto durante años estaba empezando a salir a la superficie. Al amanecer recibí una llamada. «Gonzalo», dijo la voz de mi contacto, «la orden está prácticamente lista. Hoy mismo irán por ella». «¿Por la madre de él?», pregunté. «Sí, pero eso no es todo». Sentí un mal presentimiento. «Tu yerno está negociando. Sabe que las pruebas son contundentes. Quiere reducir su condena entregando información». «¿Sobre qué?». «Sobre un grupo más grande. Gente que opera en la sombra. Él no es más que un eslabón». Miré hacia la habitación donde dormía mi hija. «Entonces esto es más grande de lo que pensábamos. Mucho más». Colgué con la sensación de que la casa se había vuelto demasiado pequeña para contener lo que estaba por desatarse. A media mañana, mi hija despertó. Desayunamos en silencio. Yo no le conté lo de la llamada. Quería regalarle un día más de calma antes de la tormenta, pero la calma duró poco. A las 11:30, el sonido de sirenas volvió a retumbar en la cuadra. Mi hija se levantó de golpe. «¿Otra vez?», preguntó con miedo. Me asomé por la ventana. 2 patrullas se detenían frente a la casa de la madre de mi yerno, a apenas 3 casas de distancia. Varios agentes descendieron con rapidez. «Vinieron por ella», dije. Mi hija se acercó a mi lado. Observamos en silencio cómo la sacaban esposada. Su rostro ya no tenía soberbia, tenía desesperación. Cuando cruzó la mirada con nosotros, gritó algo que no alcanzamos a oír, pero sí a entender. Maldiéndonos, culpándonos, aferrándose al último pedazo de odio que le quedaba. Mi hija dio un paso atrás. «Nunca pensé que vería esto», susurró. «Yo tampoco», respondí. «Pero las verdades que se esconden demasiado tiempo siempre salen de la forma más ruidosa». Las patrullas se alejaron. El barrio entero estaba despierto ahora, mirando por las ventanas reunido en pequeños corrillos. El murmullo volvía a correr, pero esta vez el miedo no era nuestro. Mi hija se sentó lentamente. «Papá», dijo, «¿y si ahora vienen por mí?». Me agaché frente a ella y tomé su rostro entre mis manos. «Ahora ya no huyes sola», le dije, «y ahora tampoco estás escondida. Eso cambia todo». Ella cerró los ojos un instante. «Hoy hablé», susurró, «y creo que eso ya no me lo puede quitar nadie». La abracé con una ternura que me dolía en los huesos. Y supe entonces que algo irreversible había ocurrido. Mi hija ya no era solo una víctima. Había comenzado a convertirse en testigo, y los testigos, cuando rompen el silencio, cambian el destino de todos. El arresto de la madre de mi yerno fue el golpe que terminó de resquebrajar la imagen de familia respetable que habían sostenido durante años. El barrio amaneció hablando en susurros, como si todos temieran que la verdad, al pronunciarse en voz alta, pudiera volverse contagiosa. Desde la ventana de mi casa vi a los vecinos reunirse en pequeños grupos, fingiendo hablar de cualquier cosa menos de lo que todos estaban mirando. La caída estrepitosa de quienes hasta hacía poco se creían intocables. Mi hija pasó la mañana sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, mirando un punto fijo de la pared. No lloraba, no hablaba. Era el agotamiento de quien ha llorado durante años y ahora ya no tiene lágrimas disponibles. Yo me movía por la casa en silencio, preparando comida que apenas probábamos, revisando el teléfono cada pocos minutos, esperando la siguiente llamada que sabía que llegaría.
Y llegó. «Gonzalo», dijo la voz al otro lado, «tu yerno está hablando». Sentí un estremecimiento. ¿Qué está diciendo? Lo suficiente como para salvarse a sí mismo y enterrar a otros. Me senté lentamente. ¿A quién quiere enterrar? A su propia madre primero y después a quienes operaban con ellos. Colgué con un peso nuevo en el pecho. La traición corría ahora por venas que antes se llamaban familia. Horas más tarde, la noticia empezó a circular. La detención de la madre ya no era solo por encubrimiento de violencia. Era por asociación ilícita, por movimientos de dinero que no podía justificar, por presionar a testigos en otros casos que ahora comenzaban a salir a la superficie. Cada nuevo dato era una piedra más cayendo sobre una estructura que ya estaba a punto de colapsar. Mi hija me miró con los ojos llenos de una mezcla imposible de explicar. «Nunca supe nada de eso», dijo. «Yo solo sabía que me pegaban, porque ese era el único poder que tenían sobre ti», respondí. «El de hacerte sentir poca cosa mientras ellos escondían horrores mucho mayores». Por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de un antiguo socio de mi yerno. Me pedía hablar conmigo. Dudé unos segundos. Luego acepté. Nos citamos en un bar pequeño, lejos del barrio. Mi hija insistió en acompañarme. «No quiero que vayas solo», dijo. Acepté. Ya no tomaba decisiones sin pensar en ella. El hombre llegó puntual. Tenía el rostro marcado por el cansancio y una mirada que saltaba de un lado a otro con paranoia evidente. Pidió café. No tocó la taza. «Yo no sabía que las cosas llegarían tan lejos», dijo sin preámbulos. «Él siempre fue violento, pero lo del dinero, eso era negocio». «¿Qué tipo de negocio?», pregunté. «Cobros ilegales, amenazas, servicios para gente con problemas». «Nada limpio», respondió. Su madre manejaba las cuentas. Él solo ejecutaba. Mi hija apretó mis manos bajo la mesa. «¿Y por qué vienes a hablar ahora?», nos pregunté. El hombre tragó saliva. «Porque cuando arrestaron a su madre, supe que el castillo se derrumbaba, y cuando él empezó a hablar para salvarse, supe que yo sería el siguiente». «¿Y qué quieres de mí?», dije con frialdad. «Protección», respondió. «Declarar, entregar lo que sé». Lo miré largo rato. «Eso ya no depende de mí», respondí. «Depende de la justicia». Nos entregó un pendrive. Dentro, según dijo, había registros, nombres, pagos, audios. Lo guardé en el bolsillo del saco con una sensación de hierro ardiéndome contra la piel. De regreso a casa, mi hija no habló. Yo tampoco. Ambos sabíamos que lo que llevábamos era otra bomba de tiempo. Esa misma noche, la fiscalía confirmó oficialmente que mi yerno había sido formalmente imputado no solo por violencia agravada, sino también por delitos económicos de gran escala. Las noticias inundaron la televisión. Su rostro, ese que tanto miedo había inspirado puertas adentro, ahora aparecía pixelado en las pantallas, reducido a un nombre acompañado de cargos. «Ya no es poderoso», murmuró mi hija sin creerlo del todo. «Nunca lo fue de verdad», respondí. «Solo parecía serlo porque tú estabas sola». Poco después recibimos la confirmación de que él había entregado a su madre para negociar una posible reducción de pena. Cuando escuché eso, sentí una tristeza extraña. No por ella. Por la miseria de ese vínculo construido sobre el abuso. Una madre que celebró golpes, un hijo que la vendió sin titubear. Esa noche mi hija tuvo pesadillas. Se despertó gritando. Entré corriendo a su habitación. Estaba empapada en sudor. «Soñé que él salía libre», balbuceó, «que me encontraba de nuevo». La abracé hasta que su respiración se normalizó. «Ya no puede tocarte», le repetí. «Aunque salga, ya no tiene poder sobre ti». Ella asintió, pero su cuerpo aún temblaba. Al amanecer un nuevo golpe llegó. El abogado de mi yerno solicitaba una audiencia urgente para revisar acuerdos. La fiscalía lo rechazó. Las pruebas eran ya demasiadas. El cambio de máscaras había dejado el rostro real al descubierto. «Está desesperado», me dijo mi contacto. «Y la gente desesperada comete errores». «¿Errores como cuáles?», pregunté. «Como intentar silenciar testigos». Sentí un frío recorrerme la espalda. «Cuídate», agregó la voz. «Cuida a tu hija», colgué sin responder. Refuercé cerraduras. Cambié números de teléfono.
Avisamos a 2 vecinos de confianza. Mi hija observaba todo con un rostro que ya no era el de la mujer sometida, sino el de alguien que empieza a comprender que su seguridad ahora dependía de estar alerta, no de esconderse. Por la tarde, una noticia más sacudió el escenario. Otro hombre había denunciado que la madre de mi yerno lo había amenazado años atrás para que retirara una denuncia por extorsión. Aquello ya no era un hecho aislado. Era un patrón. No soy la única, susurró mi hija al ver el informe. Nunca lo fuiste, respondí. Solo eras la más cerca. Esa noche volvimos a sentarnos en la cocina, como en los primeros días después del golpe. Pero esta vez no había el mismo pánico. Había una quietud extraña, tensa, como la de un animal que sabe que el cazador está herido, pero aún puede morder. Papá, dijo, tengo miedo de que intente algo. Yo también, admití, pero esta vez, si intenta algo, será su último error. Mi hija me miró con una mezcla de respeto y temor. Yo ya no era solo su refugio. Me había convertido, sin darme cuenta, en su última muralla. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la sala a esperar. Sabía que cuando la máscara cae, el verdadero rostro no siempre se resigna. A veces, antes de desaparecer, intenta arrastrar a alguien consigo, y yo estaba dispuesto a impedirlo. Las sirenas volvieron a romper la noche poco antes de la medianoche. Yo estaba sentado en la sala, con la luz apagada, cuando el sonido rojo y azul se coló por entre las cortinas como un presagio inevitable. Mi hija despertó sobresaltada y salió de su habitación con el rostro pálido. No hizo falta que dijera nada. Ambos sabíamos a quién venían a buscar. Afuera, los pasos firmes de los agentes retumbaban sobre la vereda mojada. El corazón me golpeaba con fuerza, pero esta vez no era miedo. Era la certeza de que el tiempo de ellos se había terminado. La puerta de la casa de la suegra se abrió de golpe bajo la presión de los agentes. Ella apareció envuelta en una bata oscura, despeinada, con los ojos inyectados de furia y de incredulidad. Gritaba mi nombre como si todavía pudiera invocarme para detener lo inevitable. Desde la ventana vi cómo intentaba aferrarse al marco, cómo pataleaba el aire en un último acto de soberbia. Nadie la escuchó, nadie la consoló. La autoridad la rodeó con un silencio implacable. Y entonces las esposas hicieron su trabajo. El portátil policial se cerró y la noche volvió a respirar con cansancio. Mi hija se sujetó a mi brazo con fuerza cuando vio cómo la subían al móvil policial. Sus dedos temblaban, no de compasión, sino de una mezcla confusa de alivio y terror. Durante años había soportado esa mirada sobre su vida. Ahora la veía perderse en la oscuridad. Yo sentí una sacudida seca en el pecho, una pena que no era por ella como persona, sino por lo que había elegido ser. Nadie nace celebrando golpes. Aprenden, y a veces no desaprenden nunca. El ruido del motor alejándose selló una etapa que no admitía retorno alguno. Para ella, para todos. No hablamos durante varios minutos. Mi hija respiraba rápido, como si todavía esperara que alguien entrara a buscarla. Yo mantuve la mano sobre su espalda hasta que el temblor fue cediendo. En el silencio de la casa, comprendí que el arresto no era un final, sino un umbral. Faltaba él, el verdadero dueño del miedo, el hombre que había convertido cada día de mi hija en una prueba de supervivencia. Y sabía que, al enterarse de la detención de su madre, perdería el último freno que le quedaba. Los animales heridos son los más peligrosos cuando se quedan sin refugio. La llamada del fiscal llegó 1 hora después. Su voz sonaba tensa. Me explicó que mi yerno había pedido hablar de inmediato con su defensor tras enterarse del arresto. Estaba alterado, incoherente, furioso. También había solicitado ver a mi hija, petición que fue rechazada de forma tajante. Cuando colgué, supe que aquello no había terminado. Las ratas, cuando sienten que el agua sube, buscan a quién morder, y yo estaba dispuesto a ponerme delante para que no volviera a hacerlo. Sabía que aquella noche también marcaría un antes y un después en mi propia vida. El reloj avanzaba cruelmente lento. Pasadas las 2 de la madrugada, un golpe seco sonó en la puerta de mi casa. No fue un timbrazo, fue un puñetazo desesperado. Mi hija se levantó de un salto, el pánico encendiéndole el rostro. Yo avancé despacio hasta la entrada, respirando hondo.
Otro golpe más fuerte. Del otro lado escuché su voz, rota de rabia y alcohol. El nombre de mi hija salió de su boca como una amenaza. Llamé a la policía sin dudar. Ya no había espacio para explicaciones. Los minutos siguientes fueron un torbellino de sirenas, gritos, pasos y órdenes tajantes. El aire pesado, cortante. Cuando los agentes llegaron, él todavía golpeaba la puerta con furia ciega. Intentó huir al ver las patrullas, pero resbaló en la vereda mojada y cayó de rodillas. Nunca olvidaré ese instante. El hombre que durante años había sido un gigante dentro de nuestra pesadilla, reducido a un cuerpo tembloroso bajo las luces de emergencia. Gritaba que todo era culpa nuestra, que su madre era inocente, que mi hija mentía. Nadie lo escuchaba. Sus palabras ya no tenían poder sobre nadie. Lo esposaron allí mismo, frente a todas las ventanas encendidas del barrio despierto. El miedo cambió definitivamente de dueño. Mi hija observaba la escena desde detrás de mí, con los brazos cruzados sobre el pecho como si abrazara su propio cuerpo. No lloraba. Sus ojos estaban secos, duros, atentos. Yo sentí que algo se reordenaba dentro de ella al verlo llevado por la fuerza que tantas veces él había usado contra ella. No era alegría, no era venganza, era el fin del hechizo, el momento exacto en que el verdugo deja de parecer invencible y se vuelve, por primera vez, un hombre común. El chirrido del portón al cerrarse sonó como un punto final necesario. Vecinos miraban la escena. Cuando la patrulla se alejó con él dentro, un cansancio infinito cayó sobre mis hombros. Mi hija se sentó lentamente en el borde del sofá, como si las fuerzas la abandonaran de golpe. Me acerqué y me senté a su lado. Nos miramos en silencio. Ninguno de los dos sonrió. Sabíamos que aquello no borraba los años perdidos, ni las noches de miedo, ni las heridas invisibles. Pero también sabíamos que algo esencial había cambiado para siempre en ese mismo instante. Ya no era una víctima esperando ser salvada. Era una mujer que había sobrevivido. Y sobrevivientes no vuelven atrás. Esa madrugada no dormimos. Preparamos café. Apagamos luces innecesarias. Revisamos puertas y ventanas como si el peligro aún rondara en forma de sombra. Mi hija se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con el rostro cansado pero despejado. Me tomó la mano. La sentí cálida, presente, real. Después de tantos años de miedo, ese simple gesto era una victoria silenciosa. Afuera, el barrio recuperaba lentamente su quietud. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, yo sentí que el futuro dejaba de ser una amenaza. Sabía que aún faltaba enfrentar las consecuencias, los juicios y memorias difíciles. El amanecer después de la detención de mi yerno llegó sin ruido, como si la noche se hubiera llevado consigo el último grito. La luz entró tímida por la ventana de la cocina y encontró a mi hija sentada frente a una taza de café que ya estaba frío. No había dormido. Yo tampoco. Habíamos pasado la madrugada entre silencios, revisando una y otra vez cada detalle, como quien necesita convencerse de que lo vivido no fue un sueño. «Papá», dijo de pronto con la voz áspera, «¿de verdad ya no puede volver?» No era una pregunta jurídica, era una súplica nacida del cansancio. «No puede volver», respondí, «y aunque pudiera, ya no tendría entrada a tu vida». Asintió despacio, como quien acepta por fin una verdad que necesita repetirse muchas veces para ser real. Las noticias llegaron temprano, primero en mensajes, luego en llamadas. El barrio entero hablaba de la doble detención, la suegra, el hijo. Por fin los nombres se decían en voz alta. Nadie susurraba ya. El miedo había cambiado de dueño definitivamente. Algunos vecinos se animaron a tocar el timbre de mi casa por primera vez en años. Traían café, pan, palabras torpes de apoyo. Yo los agradecía con educación. Mi hija los recibía con una sonrisa débil. El mundo volvía poco a poco a mirarla como a una persona, no como a una sombra. A media mañana, la fiscalía confirmó que ambos quedarían detenidos sin posibilidad de libertad inmediata. Los cargos se multiplicaban: violencia agravada, amenazas, encubrimiento, asociación ilícita, lavado de dinero. La lista era interminable. Cada nuevo delito era un ladrillo más cayendo sobre la estructura que habían levantado con golpes y miedo. Cuando escuché todo aquello, no sentí alegría.
Sentí algo más parecido a un cansancio profundo, como si el peso del pasado finalmente comenzara a soltarse de mis hombros, pero dejara atrás la marca de su carga. Mi hija recibió una llamada del fiscal, la puso en altavoz. Él le explicó que su testimonio había sido determinante, que sin su decisión de hablar, nada de aquello habría sido posible, que ahora ella debía prepararse para el proceso más difícil, mirar de frente todo lo que había pasado sin intentar esconderlo de sí misma. «Usted ya hizo lo más difícil», le dijo. «Ahora viene lo más largo». Cuando colgó, mi hija se llevó las manos al rostro. «Tengo miedo de no ser capaz», susurró, «de derrumbarme cuando todo esto termine». Me senté frente a ella. «No tienes que ser fuerte para todo lo que viene», le dije. «Solo tienes que seguir viva. Lo demás se aprende». Esa tarde fuimos citados para ampliar declaraciones. Esta vez, mi yerno estaba presente en una sala contigua. No lo vimos, pero sabíamos que estaba allí. Mi hija caminó junto a mí por el pasillo de la fiscalía con paso firme. Ya no necesitaba esconder la mejilla. La marca de la bofetada se había desvanecido, pero la memoria seguía ahí, nítida. Cuando entramos a la sala, el fiscal nos informó que mi yerno había aceptado colaborar entregando nuevos nombres, rutas de dinero, cuentas ocultas. A cambio, pedía beneficios que difícilmente obtendría. Incluso traicionando a su propia madre, su situación era demasiado grave. Yo imaginé por un momento el rostro de esa mujer escuchando cómo su hijo la hundía para salvarse. Pensé que quizás, solo por un segundo, habría sentido el mismo abandono que mi hija sintió durante años. «Él está dispuesto a decir cualquier cosa», concluyó el fiscal, «pero no puede borrar lo que hizo». Mi hija no dijo nada. Sus labios estaban apretados, pero su mirada ya no era de derrota. Al salir de allí, encontré en mi buzón una notificación judicial. La vivienda donde ellos habían vivido sería embargada preventivamente, las cuentas bancarias congeladas, los bienes investigados, la fortuna construida sobre el miedo empezaba a evaporarse en silencio. El poder nunca soporta ser iluminado. Se marchita en cuanto pierde la sombra que lo protegía. Esa noche, mi hija se animó a revisar por primera vez algunas cosas suyas que habían quedado en aquella casa. Una trabajadora social la acompañó. Yo esperé en el auto. Desde la calle, vi cómo entraban. El mismo lugar donde ella fue golpeada tantas veces, ahora estaba rodeado de funcionarios. Las paredes seguían siendo las mismas, pero el dominio había cambiado. Cuando regresó, traía una pequeña caja en las manos. Dentro había fotografías, una muñeca antigua, algunos papeles. «Esto es lo único que me importa», dijo. «Lo demás que se lo quede el vacío». Pasaron los días. La casa se llenó de formularios, llamadas, entrevistas, trámites. Mi hija declaró una y otra vez sin retractarse, sin temblar, sin esconder nada. Cada palabra suya era un acto de reparación. Yo la acompañaba a todo, no como un guardián, sino como un testigo de su renacimiento. Una tarde, mientras tomábamos mate en el patio, mi hija me miró en silencio durante largo rato. «Papá», dijo al fin, «¿tú sabías algo de lo que hacían con el dinero?» Respiré hondo. «Sospechaba», admití, «pero nunca imaginé que fuera tan grande». «Yo tampoco», dijo. «Solo sabía que cada vez que preguntaba, me golpeaban». Sentí una punzada en el pecho. «Ahora ya nadie responderá con golpes», le aseguré. Asintió. La noticia que terminó de sacudirlo todo llegó una semana después. Uno de los hombres implicados en la red, presionado por las pruebas que mi yerno había entregado, decidió confesarlo todo. No solo delitos económicos, también otros casos de violencia protegidos por la misma estructura. Lo que había empezado como una bofetada en una cena familiar, ahora revelaba un entramado de impunidad que llevaba años operando en la oscuridad. Los diarios hablaban de caída de una red criminal. Yo leía esas palabras con una incredulidad amarga. Pensar que todo eso estuvo tan cerca de mi hija y que yo solo vi el último eslabón de la cadena me llenaba de una mezcla de rabia y vergüenza. Mi yerno apareció una sola vez más en nuestras vidas, a través de una carta que llegó por correo. El sobre estaba tembloroso, mal cerrado. Mi hija lo sostuvo varios segundos antes de abrirlo. Yo no la apuré. Dentro había pocas líneas.
Yo no quise que las cosas llegaran tan lejos. Perdí el control. Me equivoqué. Perdóname. Mi hija leyó en silencio. Luego dobló el papel con calma y lo dejó sobre la mesa. No entiende nada, dijo. No se equivoca quien tropieza. Se equivoca quien elige golpear todos los días. ¿Qué vas a hacer con esa carta?, pregunté. Nada, respondió. Yo ya no cargo con sus palabras. Y la rompió lentamente, en 4 trozos exactos, como quien cierra un capítulo sin necesidad de quemarlo. La madre de mi yerno, en cambio, gritó su inocencia hasta el último momento. Negó todo. Acusó a mi hija, a mí, a la fiscalía, a quien se cruzara por su camino. Su soberbia fue su peor defensa. Las pruebas caían una tras otra como una lluvia que nadie podía detener. Testigos, movimientos de cuentas, audios. Cada pieza encajaba con una precisión cruel. Un día, mientras caminábamos por la vereda, mi hija se detuvo frente a una vidriera. Se miró en el reflejo. «No me reconozco», dijo. «Y eso me gusta». La abracé por los hombros. «Te estás viendo por primera vez sin miedo», le respondí. Sonrió. Semanas después, se confirmó que ambos permanecerían en prisión preventiva hasta el juicio definitivo. La casa embargada, los bienes incautados. El apellido que durante años impuso silencio ahora era sinónimo de escándalo. La historia había dado la vuelta completa. El barrio también cambió. Algunas personas evitaron mirarnos, cargando todavía viejos prejuicios. Otras se acercaron con respeto. A mí ya no me importaban las miradas. Solo me importaba la manera en que mi hija comenzaba a habitar los espacios sin encogerse. Un día la vi salir sola a comprar pan. Parecía un gesto mínimo, pero para ella era una victoria. Regresó con una bolsa de medialunas y una risa nueva en el rostro. «El panadero me preguntó cómo estaba», dijo, y por primera vez pude responder sin mentir. Me quedé mirándola con un nudo en la garganta. La justicia avanzaba lenta, como siempre, pero avanzaba. Cada paso era una confirmación de que ya no podían borrar lo ocurrido, ni esconderlo, ni torcerlo. El poder se les escurría de las manos como arena mojada. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era el abogado defensor de mi yerno. Quería hablar conmigo. Lo rechacé sin dudar. No tenía nada que escuchar de ese mundo que ya había quedado atrás. Mi hija tampoco quiso saber nada. El pasado, cuando se decide soltarlo, no se discute, se deja caer. El día que nos notificaron oficialmente que perderían todos sus bienes, mi hija lloró. Pero no era un llanto de venganza. Era un llanto raro, silencioso. «¿Qué te duele?», le pregunté. «Que necesitaran todo esto para dejar de golpearme», susurró. «¿Por qué no bastó con mis lágrimas?». No supe qué responder. Los culpables comenzaron a perderlo todo. Dinero, nombre, aliados, poder. Pero había algo que jamás recuperaría ninguno de ellos. El control sobre la vida de mi hija. Y eso, para mí, era la verdadera caída. Una noche, ya entrada la primavera, cenábamos juntos en la cocina. La ventana estaba abierta. Entraba un aire tibio cargado de azahares. Mi hija levantó la cabeza de pronto y me miró con una serenidad nueva. «Papá, ahora entiendo algo». «¿Qué cosa?». «Que sobreviví. No solo salí viva. Sobreviví de verdad». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. «Eso es más de lo que cualquiera puede exigirle a la vida», le respondí. Ella apoyó su mano sobre la mía. «Gracias por aquella llamada». Respiré hondo. «Gracias por haberte quedado con vida para recibirla». Esa noche, cuando me quedé solo en la sala, comprendí con una claridad dolorosa que los culpables estaban cayendo uno a uno, pero que mi verdadera victoria no estaba en verlos perderlo todo, sino en haber recuperado a mi hija del infierno donde la habían encerrado, y supe con la certeza lenta que trae el tiempo que el final ya se acercaba. La justicia todavía debía dictar sentencia, pero la venganza, la verdadera venganza, ya se había consumado en silencio. El día de la sentencia amaneció limpio, con un cielo que parecía burlarse del peso que yo llevaba en el pecho. Mi hija se vistió con calma. No temblaba, no lloraba, no dudaba. La vi frente al espejo ajustarse el abrigo con manos firmes. Aquella mujer no era la misma que meses atrás se escondía en mi casa con miedo de respirar fuerte. Era otra, y yo también lo era. Llegamos al tribunal antes de la hora.
El pasillo estaba lleno de murmullos, abogados con carpetas abultadas, periodistas buscando rostros, familiares que evitaban mirarse. Mi hija caminó a mi lado sin bajar la cabeza. Yo avancé despacio, con los pasos del hombre que ya ha enterrado demasiadas ilusiones como para correr, pero que aún sabe sostener lo que ama. Cuando entramos a la sala, lo vi. Mi yerno estaba sentado en el banquillo de los acusados. Tenía el rostro demacrado, la espalda tensa, las manos entrelazadas como si aún buscara dominar algo. Junto a él, en otra fila, su madre. Ya no había soberbia en su mirada, solo un rencor pequeño, inútil, como una llama sin oxígeno. Mi hija se sentó conmigo en la fila de atrás. No los miró. Miraba al frente, al juez, al sitio donde caería la última palabra. El juicio fue largo. Cada testigo era un martillo más derribando la vieja fachada. Declararon peritos, vecinos, funcionarios, médicos. Se reprodujeron audios, golpes grabados, insultos, amenazas. La voz de mi hija temblorosa pero firme, narrando el infierno sin adornos. Yo sentí cada palabra como una punzada necesaria. Cuando llegó el turno de mi yerno, intentó justificarse. Habló de estrés, depresión, de problemas de pareja. Nadie le creyó. Cuando el fiscal mostró los movimientos bancarios, los audios con su madre, las amenazas a otros testigos, su discurso se vació de sentido. La mentira, cuando queda desnuda, se vuelve torpe y ridícula. Su madre declaró después. Negó todo, se contradijo, gritó, lloró, acusó a mi hija de provocarlo. El juez la interrumpió varias veces. Ya no tenía poder en esa sala, ya no podía decidir nada. Cuando terminó la última exposición, el juez pidió silencio. Mi corazón golpeaba como un tambor de guerra. Este tribunal, dijo con voz grave, declara a los acusados culpables de todos los cargos imputados. El aire se cortó. Anunció las penas. Años de prisión, pérdida definitiva de bienes, inhabilitaciones. Las palabras caían una tras otra como piedras pesadas. Yo miré a mi hija por el rabillo del ojo. No lloraba, respiraba hondo, como quien por fin sale a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Cuando los agentes se acercaron para llevarse a los condenados, mi yerno giró la cabeza. Por primera vez en todo el proceso, nos miró directamente. Sus ojos buscaron a mi hija. Ella no se movió, no desvió la mirada. Tampoco respondió. Solo lo observó con una calma que jamás había tenido frente a él. Ese instante fue más castigo que cualquier reja. La madre empezó a gritar su nombre. Él no respondió. Ambos fueron conducidos fuera de la sala sin gloria, sin poder, sin el aplauso que alguna vez creyeron merecer. Al salir del tribunal, la prensa se abalanzó. Yo cubrí a mi hija con el brazo. «No vamos a hablar», dije. Caminamos hasta el auto sin mirar atrás. Dentro, el silencio era denso. Mi hija apoyó la frente contra el vidrio de la ventanilla. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo ajeno. «¿Terminó?», preguntó en voz baja. «En los papeles, sí», respondí. «En el alma, eso tardará un poco más», asintió despacio. Volvimos a casa al atardecer. El sol entraba tibio por la cocina. Mi hija dejó el bolso sobre la silla y se quedó de pie en el centro del comedor, mirando alrededor como si lo viera por primera vez. «Aquí vine rota», dijo, «y aquí estoy de pie». La abracé. Sentí su cuerpo firme contra el mío. Ya no temblaba. Esa noche cenamos en silencio. Un silencio distinto. No de miedo, sino de cansancio bueno, de final de batalla. Afuera, los grillos comenzaban su canto. El mundo seguía girando. En las semanas que siguieron, mi hija empezó a reconstruirse en gestos pequeños. Salir sola, ir al médico, volver a reírse con una amiga, comprar ropa sin miedo a ser controlada. Cada uno de esos actos era una victoria invisible para quienes nunca han vivido enjaulados. Yo la observaba desde la distancia que se toma un padre cuando comprende que su hija ya no necesita ser defendida, sino acompañada. Un día me dijo que quería mudarse. No huir, mudarse de verdad, empezar en otro barrio, de otra forma. «No quiero que este lugar sea solo un refugio», me explicó. «Quiero que sea un recuerdo». La ayudé a buscar departamento, pintamos paredes, empacamos fotos. Cada caja era un pasado ordenado.
Cuando por fin se fue, la abracé largo rato en la puerta. «Papá», me dijo, «si no hubieras hecho esa llamada...» «No digas eso», la interrumpí. «Lo hiciste tú. Yo solo marqué el número». Me sonrió con una ternura nueva. «Entonces hicimos la llamada juntos», respondió, y se fue caminando hacia su nueva vida. La casa volvió a quedar en silencio, pero no era el silencio de antes. Era un silencio lleno de significado, de todo lo que se perdió, de todo lo que se salvó. A veces, por las noches, aún recuerdo aquella cena, la bofetada, el aplauso, el comienzo de la caída. Me duele, sí, pero ya no me paraliza. Entendí que la venganza que yo creí buscar nunca fue castigo ni prisión, fue rescate, fue quitarle el miedo a mi hija con la verdad como única arma. Hoy, cuando hablo con ella por teléfono y escucho su risa al fondo, sé que la justicia no siempre repara todo, pero a veces alcanza para devolver la dignidad. Yo, Gonzalo, no gané una guerra, perdí años. Perdí ilusiones. Perdí una familia que nunca fue de verdad, pero salvé a mi hija, y eso es lo único que un padre necesita para seguir respirando tranquilo. El infierno quedó atrás, y por primera vez en mucho tiempo, mi hija vive. Ha pasado un año desde aquella noche en que la verdad rompió el silencio de nuestra mesa. Hoy escribo estas líneas sentado en el mismo comedor, pero ya no con el corazón encogido. La casa sigue siendo la misma. Las paredes no se movieron, pero todo lo que había dentro cambió para siempre. Mi hija vive en su propio departamento. Trabaja, se ríe, sale con amigas. A veces viene a visitarme los domingos y tomamos café juntos, hablando de cosas simples, del clima, de una planta nueva, de una película que vio en la semana. Y cada una de esas conversaciones cotidianas es un milagro silencioso que antes yo no sabía valorar. Todavía hay noches en las que despierto con el eco de aquella bofetada retumbándome en la memoria. Todavía me pregunto en qué momento exacto dejé de ver con claridad lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos, pero ya no me castigo por eso. Aprendí que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede impedir que vuelva a repetirse. Mi hija no habla casi de ellos, no por miedo, por desinterés. Cuando un monstruo deja de asustarte, simplemente deja de existir en tu mundo. Y eso quizás es la condena más dura. Yo sigo aquí, a mis 68 años, más cansado que antes, pero infinitamente más en paz. Entendí que ser padre no termina cuando los hijos crecen. Ser padre es estar dispuesto a destruir el infierno entero si hace falta, con tal de que ellos puedan volver a respirar. Hoy miro el cielo con otros ojos. No pido nada, agradezco, porque mi hija está viva, porque está libre, porque volvió a sonreír. Soy Gonzalo, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para que sigas escuchando historias reales que tocan el alma y despiertan conciencias. Dale me gusta a este video si esta historia te conmovió. Déjanos en los comentarios qué te pareció la historia, qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias por quedarte hasta el final. Tu apoyo hace que estas historias sigan siendo contadas.